Es un tema que la verdad no lo hemos tocado muy a menudo o de manera frecuente, pero creo que vale muchísimo, muchísimo la pena ahondar en ello. No sé si vieron la publicidad, el tema aparecía en la publicidad, con la foto de la publicidad, estaba espectacular. El tema de la conferencia es cómo invertir hoy para la vejez del mañana. Invierte en tu presente para Be'ezrat Hashem, tu futuro y la vejez. Vamos a empezar a desmenuzar y analizar este tema. Primero quiero sincerarme y decirles que esta conferencia fue motivada por un artículo que llegó a mis manos que me sorprendió muchísimo. Un artículo que llegó a mis manos, de hecho, iba a decir de azar, pero no hay azar, todo viene ¿de quién? De Akadosh Baruj Hu, no hay casualidades. Pero bueno, este artículo cayó a mis manos sin planearlo y habla sobre un hombre llamado Ezequiel Emanuel en los Estados Unidos, que nada más y nada menos, él, lo estoy buscando un segundo, aquí está, él es director del Departamento de Bioética Clínica en el Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos y lidera el Departamento de Ética Médica y Políticas de la Salud en la Universidad de Pensilvania. Con un currículum como este, obviamente la persona puede tomar sus opiniones de manera seria. ¿Qué dijo él en este artículo? No vale la pena vivir más allá de los 75 años. Es que no tiene sentido alguno. Y él expresa lo siguiente: cuando llega a esa edad de 75, habré vivido una vida completa y plena. Y después de ese punto, las cosas solo irán en descenso y deterioro. Por lo tanto, hay unos vidrios. Yo ya terminé. A los 75 años, él quiere terminar su vida porque entiende que hasta los 75 ya llegó al clímax de su vida, a la cúspide. Y a partir de ahí, ya la vida va en descenso. Y ya no vale la pena vivir para... Y es un hombre súper letrado, súper estudiado, con puestos muy importantes en universidades muy prestigiosas. Pero me va a disculpar este hombre llamado, ¿cómo les dije? Aparte, qué nombre raro, Ezequiel Emanuel. Por lo menos se hubiera puesto y Mijares, entonces hubiera estado más bonito. Pero yo voy a contradecir esta idea. La mentalidad hoy en el mundo, la mentalidad hoy allá afuera en la sociedad, sí habla sobre un tema o sí provoca un tema de miedo a la tercera edad. Las personas no quieren llegar a la tercera edad. ¿Por qué? Porque la mentalidad es esa, que la tercera edad son la clase pasiva. Ya no eres útil y por lo tanto ya no te pelan y por lo tanto ya no te toman en cuenta y por lo tanto ya no te honran y por lo tanto ya no te voltean ni a ver y no te respetan. La mentalidad allá afuera provoca una depresión enorme para las personas que llegan a una edad avanzada. ¿Por qué? Porque para ellos ya no tienes absolutamente nada que hacer ni nada que aportar en la vida propia y en la vida de los demás, y menos para el mundo entero. Y entonces le llaman hoy a esa clase o a esa edad avanzada, le llaman la clase pasiva. ¿Qué es la clase pasiva? Ya nada más estás ahí viviendo, pasando, respirando, pero ya no aportas nada. Y bueno, qué triste entonces, qué depresión. Si esa es la visión, si de verdad es una depresión llegar a vejez, si es una depresión llegar a esa edad. Y no voy más profundo, porque si vamos más profundo, hoy en día la edad media, los más chavos, los más jóvenes, los más modernos, le llaman la era del Botox. ¿Sabes? Es la era del Botox. ¿Por qué? Porque tenemos que cubrir las arrugas.
Y entonces hay que estirar la piel hasta parecer... ¿Quién? Chucky. Muy bien. Iba a decir Michael Jackson, pero cada quien. Hay que estirar la piel para esconder ¿qué? Las arrugas, porque da pena. O hay que pintarse el pelo para tapar las canas, porque qué vergüenza. Miren nada más mis canas, súper cool de interesante. No se ven ni espectaculares, ya me están saliendo canas. No he pensado todavía en pintármelas. Una señora de la clase de los miércoles me dijo, Jajam, qué bien se ve usted con canas. Y le dije, ¿cómo yo lo quiero yo a usted de verdad? ¿Qué cosa? Pero si pensamos a fondo, estirarnos las arrugas, cubrirnos las canas, esconder nuestra edad, porque a veces lo decimos de chiste, pero te preguntan, ¿qué edad tienes? ¿Cuántos años tienes? 30 y tienes 300. ¿Por qué escondes tu edad? ¿Nos da pena? ¿Nos da pena envejecer? ¿Nos da miedo envejecer? Porque a lo mejor eso es lo que nos han inyectado, a lo mejor eso es lo que nos han transmitido, que las personas adultas ya no tienen nada que ofrecer y entonces es una vergüenza. Pero el judaísmo dista muchísimo de ese tipo de mentalidad. El judaísmo dice tal cual en la Torah, mi pene seba takum behadarta pene zaken, traduzco. Delante de la vejez te tienes que poner de pie, te tienes que levantar, behadarta, y tendrás que embellecer pene zaken. Cuando mires el rostro de un zaken, ¿quién es un zaken? Zaken se suele traducir como viejito, pero, si el pasuk habla mi pene seba takum, delante de la vejez, te tienes que parar. Y luego dice zaken, quiere decir que seba y zaken son dos conceptos distintos. Seba es vejez, que ya se va, no es cierto. Seba es vejez, ¿Qué le dicen a un hombre cuando cumple 120 años? Cuando le están partiendo su cumpleaños, su pastel, 120. ¿Qué le dicen? Porque si está cumpliendo 80, si está cumpliendo 90, si está cumpliendo 100, le dices hasta 120. Aunque hay algunos que se ofenden, Porque, oye, 120 y tengo 100, me faltan 20, pues deséame mejor larga vida, ¿no? Pero imagínate el que está cumpliendo 120 y le están cantando las mañanitas del rey David. Y le están partiendo el pastel. ¿Qué le deseas? ¿Yo sabes qué le deseo? Que tenga un buen día, Señor. Chao. Termino. Que le vaya bien, que tenga muy buen día. Hasta luego. Ya. Está pesado, ¿no? Ese está duro. Está pesado. Ok. Está fuerte. Ok. Larga vida para todos, Be'ezrat Hashem. Seba, vejez, se refiere, aunque sea una vejez, que no seas alguien talmid jajam, tzaddik, no. Un viejito normal, común. ¿Hay que ponerse de pie o no? Hay que ponerse de pie. Beadarta pene zaken, sigue el versículo y dice, y embellecerás al zaken. ¿Quién es el zaken? El zaken es ze shekana jochma. Zaken no nada más es un anciano, sino es un anciano sabio. Un anciano sabio no solamente te tienes que poner de pie por él, sino que tienes que embellecerlo. ¿Qué quiere decir? Honrarlo. No te puedes sentar en su lugar, te tienes que parar y besarle la mano. Cosas así, embellecer y honrar al que es anciano y además de ser anciano es sabio. Pero al que es anciano y no es sabio, al que es anciano normal, dice la halajá, mi pene seba takum. Ponte de pie. Oye, pero no es jajam. Oye, pero no es tzadik, pero no es un sabio, no es un estudioso. Es un hombre normal, una mujer normal. Sí, pero es anciano. Es una persona que ya se considera que entró a la tercera edad. Tienes que honrarlo y tienes que respetarlo. Ahora, dice la Guimara, ¿a qué edad estamos hablando? Ezequiel Emanuel Mijares habla de los 75 años. ¿Por qué él puso esa cifra? No tengo la más mínima idea. Pero cuando la Torah habla que tú tienes que honrar a la gente de la tercera edad, no habla de edades, no habla de cantidades,
habla, al que entró a la vejez te pones de pie, y al que es anciano y es sabio lo embelleces. ¿Qué edad es esa? Dice la halajá, esa edad, y que nadie se me ofenda aquí, todos estamos jóvenes, y Baruch Hashem, pero esa edad son los 70 años. ¿Desde qué edad ya sacan el INAPAM? Perdón que los volteé a ver a ustedes, sí, no, perdón, me veo muy feo. A ver, un viejito, por favor. ¿Desde qué edad se saca ya el INAPAM? Y todos van con toda la pena a sacar su INAPAM, pero bien que van para recibir su lana, ¿verdad? ¿Desde los 60? Entonces, en México los viejitos son 60 años. Son 60 años, así pues, reciben su... ¿Cómo se llama? ¿La pensión de qué? Bueno, ya eso de los viejitos, ya. 60 años. Para la Torah 60 años no es todavía. Para la Torah entrar a la tercera edad, que te tienes que poner de pie cuando los ves y tienes que respetarlos y honrarlos, son 70 años. Yemesh enotenu bahem shivim shana. La vida promedio de una persona, dice la Torah, son 70 años. Después del año 70, ya estás, Baruch Hashem, viviendo tiempos extras y ya la persona se considera que entró a la edad avanzada. No me gusta decir que es viejito porque Baruch Hashem no son viejitos, pero ya se consideran tercera edad, que tienes que respetarlos y que tienes que honrarlos. Contrario completamente a la mentalidad de allá afuera, que cuando entran a los 70 años, este hombre se quiere morir a los 75 años porque dice que ya no sirve. Imagínate tú nada más. De hecho, ¿quién pidió la vejez? ¿Saben ustedes que originalmente, no iba a existir la vejez? Ibas a tener 100 años y te ibas a ver como yo. Una cosa maravillosa. O sea, sin arrugas, fuerte, derecho, sin cana, precioso a los 100 años. Así iba a ser. Originalmente así iba a ser. ¿Qué pasó que existió la vejez? ¿Cuándo se empezó a dar? Abraham Avinu le hizo una tefilá a Kadosh Baruj. Se acercó con Hashem y le dijo, Dios mío, ¿cómo van a hacer para distinguirse padres e hijos? ¿Cómo van a hacer para distinguir abuelos y nietos? Se van a ver todos iguales y entonces no se van a respetar. No va a haber una distinción donde digas, mira, esta es una persona grande, hay que honrarlo, hay que respetarlo, estos son los años de experiencia. Te pido a Kadosh Baruj Hu, y le hizo tefilá, Abraham Avinu, nos pasó a molar durísimo. No, es cierto. Le hizo tefilá, Abraham Avinu a Kadosh Baruj Hu y le dijo, vale la pena que pongas la vejez en las personas. No habló ni de enfermedad, ni de debilidad, no habló de eso. Habló de síntomas, o de señales, más bien dicho, de vejez. ¿Para qué? Para que exista una distinción que eleve a la persona con experiencia de la tercera edad. A Kadosh Baruj Hu le contesta Abraham Avinu con estas palabras: has pedido de manera correcta y voy a concederlo. ¿Con qué? Con ciertas arrugas en la piel y canas en el pelo, que representan la experiencia y la validez o el valor de una persona. Y cuando se vea una persona que ya tiene canas, una persona que empieza a tener arrugas, tienes que honrarlo y tienes que respetarlo, porque para ello se inventó la vejez. De hecho, no sé si ustedes habían escuchado que los chinos tienen una mentalidad muy similar a la mentalidad judía en base al concepto de la vejez. Existe una ley nacional que se llama la Ley de Protección a los Derechos de los Ancianos. Es una ley. ¿Qué habla esa ley? Que los hijos, los nietos o la descendencia de una persona mayor tiene que ver por ellos, tiene que ir a verlos, tiene que visitarlos, tiene que estar pendiente de ellos, tiene que hablarles por teléfono, tiene que estar muy atento a lo que pasa con sus vidas.
y apoyar en todo lo que se pueda, pero no como un consejo de ética, de decir, miren, hagan, no campañas publicitarias, no campañas en la televisión, comerciales en la radio, no, no, no. Es una ley que si no la cumples te pueden meter al bote. En China existe hasta la fecha, al grado que los empresarios están obligados a darles tiempo libre a sus empleados, para que ese tiempo libre los empleados lo usen ¿para qué? Para ir a visitar a las personas mayores. O sea, tú como empresario tienes la obligación por ley en China, tienes la obligación por ley de dejar salir 1 o 2 veces a la semana más temprano a tus empleados, para que ese empleado joven pueda ir a visitar a su adulto mayor. Eso es honrar, eso es respetar, eso es elevar y trascender. Pero el judaísmo va un poquito más profundo que la ley china. Porque no se trata nada más de ir a verlo, estar pendiente y ayudar. Para el judaísmo dice la Torah un pasuk increíble que dice así: She'al avija veyagedja zekeneja veyom brulach. Cuando tengas alguna situación, cuando tengas algún tema, ¿a quién tienes que acudir a preguntar? ¿A quién tienes que acudir a pedir un consejo? She'al avija veyagedja, ve y pregúntale a tus padres. Tus padres se refiere a tu papá, tu abuelo, bisabuelo, quien tengas en vida. 120 años para todo. Pregúntale a los de arriba de ti, ve y pídeles un consejo. Zekeneja beyom brulach. Ve con los sabios, esos sabios de barba blanca, y ellos te van a contestar. Y ellos te van a aconsejar correctamente. Dice Rabbi Shimon ben Elazar en el Talmud, gran Talmid Jajam: si los ancianos te dicen demuele y los jóvenes te dicen construye, pues demuele. Así dice Rabbi Shimon ben Elazar. Si hay mahloket de visión y los ancianos dicen A y los jóvenes dicen B, la Gemara, la Torah te dice hazle caso al consejo de los ancianos, porque ellos tienen una visión mucho más profunda, tienen mucho más experiencia de las cosas. A las personas de la tercera edad no nada más hay que cuidarlos, no nada más hay que acompañarlos, no nada más hay que hablarles y estar pendiente, como en China es la ley. ¿Qué hay que hacer con ellos? Hay que valorarlos, hay que admirarlos, hay que tomarlos en cuenta. Hay que preguntarles, hay que aconsejarse con ellos, porque ellos son la sabiduría del mundo. Ahora bien, ¿qué puedes hacer tú para llegar a una vejez así de digna? Que te honren, que te respeten, que te pregunten, que te quieran. ¿Qué puedes hacer tú para llegar a una vejez así de increíble? Porque me imagino que muchos de ustedes hoy, antes de la conferencia, si bien no llegaron al extremo de Ezequiel, Emanuel y Mijares, si no llegaron a ese extremo, me imagino que a lo mejor muchos de ustedes antes de la conferencia se les hace un nudo en la garganta llegar a la vejez. No a llegar al extremo de este hombre, pero no estoy seguro si quiero llegar a tan viejo, ¿verdad? Porque hay muchas dificultades o muchas pruebas y obstáculos. Pero ¿qué podemos hacer nosotros hoy para invertir en nuestro futuro y tener una vejez maravillosa? Para que desees no vivir 75, para que desees vivir 120 años y más. Que cuando te digan hasta 120 años, la persona diga amén con todo el corazón. Ojalá que Bezrat Hashem sea así. ¿Qué puedes hacer hoy? 4 consejos. Vean esto. Hay un pasuk en la Torah que dice sobre Abraham Avinu, por ahí de los 80 y tantos años de edad: Be Abraham Zaken Baba Yamim. Y Abraham se hizo anciano, ya estaba entrado en días. Así dice la Torah. Pero después, unos años más, tiene a su hijo Yitzhak. Y después de tener a su hijo Yitzhak, más o menos a los 37 años de edad de Yitzhak, si los tuvo él a los 99, aunque ustedes no lo crean, a los 99 tuvo
a Isaac su hijo, más 37 que ya tenía Isaac en ese momento. Estás hablando de 136 años. Fallece su esposa Sara. Enviuda Sara y Men. ¿Está bien? Porque Sara tenía en ese momento 127. Se llevaban aproximadamente 10 años de edad, 9 años de edad entre Sara y Abraham. Cuando fallece Sara, el versículo vuelve a recalcar y a decir las mismas palabras. Ve Abraham Zaken Baba Yamim. Y Abraham se hizo anciano, está entrado en días. Si ya me dijiste que era anciano hace 40 años atrás, pues 40 años después, claro que es anciano. Ustedes saben que no hay un ápice de más en la Torah. No hay una letra de más, no hay una palabra de más. Menos va a haber un versículo completo de más. Pero aquí parece ser que hay un versículo completo de más porque ya afirmó desde los 80 y tantos años de Abraham que Abraham ya estaba viejo. Y a los 137 años vuelve a decir las mismas palabras. Abraham está anciano entrado en días Escuchen qué reflexión poderosísima. Abraham estaba anciano a los 80 y tantos años de edad porque todavía no podía tener hijos con su amada esposa Sara y pensaba que nunca los iba a tener. Por lo tanto, su estado de ánimo era depresivo, su estado de ánimo era apachurrado, su estado de ánimo era muy, muy bajo. ¿Por qué? Por la angustia y la tristeza de no poder darle hijos a Sara, su esposa. Y entonces la Torah afirma, Abraham se veía ya muy traqueteado. Abraham estaba ya muy viejito. Pero después, cuando nace Isaac, a los 99 años de él, 90 de ella, nace Isaac y Abraham se revitaliza, vuelve a la vida como Cest, vuelve a vivir Abraham Avinu. Sí, el Cest, el jabón, con Cest vuelve a la vida. ¿Ya entendiste el chiste? Sí. Vuelve a vivir Abraham Avinu, se revitaliza y dice Rashi, rejuvenece. Abraham Avinu dejó de ser anciano. ¿Pero cómo dejó de ser anciano si tiene muchos años más que cuando era anciano? No, porque la ancianidad, que cree en un secreto, no se trata de edad. La ancianidad se trata de estado de ánimo. La vejez no tiene que ver con la edad. La vejez tiene que ver con el estado de ánimo de la persona. Como el estado de ánimo de Abraham antes de tener a Isaac era de tristeza, era de depresión, estaba apachurrado, de angustia por no tener hijos, pues claro, se veía muy viejito. Pero después de que ya tuvo a Isaac, ¿cómo se veía Abraham? El hombre más joven del mundo, se subía a la resbaladilla con Isaac para tirarse, se echaba al piso para echar marometas con Isaac. Abraham volvió a ser un niño. ¿Por qué? Porque su estado de ánimo era ¿de qué? De felicidad. ¿Qué pasó que la Torah a los 137 años de Abraham vuelve a decir que Abraham envejeció? ¿Qué pasó? Sara se murió. ¿Y volvió a qué? Volvió a envejecer porque volvió a estar triste. Por eso repite que Abraham se hizo viejo porque ya no estaba viejo. Estaba viejo por la tristeza, rejuveneció por la alegría y se volvió a ser viejo por la tristeza de la muerte de Sara. La lección y el punto número 1, ¿qué hacer hoy para invertir en tu vejez del mañana? Es, trabaja tu estado de ánimo. El estado de ánimo que tengas, esa es la vejez que vas a tener posteriormente. Si la persona procura vivir contento, feliz, alegre, sin importar las circunstancias de su vida, porque a lo mejor las tristezas de Abraham eran justificadas o no. Sí, no eran injustificadas. No tenía hijos, pues sí, claro que tiene que estar triste. Se murió su esposa, pues sí, va a estar triste. Pero aunque sean tristezas justificadas, 2 más 2 son 4, y si estás triste te haces viejo. Por eso la persona tiene que salir adelante. Por eso la persona tiene que levantar la cara y la persona no puede vivir en la tristeza. La persona no puede vivir en la depresión. La persona no puede vivir con un estado de ánimo bajo. La persona tiene que levantar la cara, tiene que sonreír, tiene que salir adelante y tiene que vibrar en la vida. Tiene que tener el ánimo levantado, una actitud poderosa. Porque eso, aunque tengas muchos años de edad,
te va a dar ¿qué? Juventud. Porque la vejez o la juventud no dependen de la edad, dependen claramente, pero claramente, ¿de qué? Del estado de ánimo. Decía un cantautor guatemalteco de apellido Arjona: señora, no le quite años a su vida, mejor póngale vida a sus años, que es mejor. ¿Es verdad o no? Señora, no le quite años a su vida. ¿No qué? No le quites años a tu vida. Te la vives quitándote años. Mejor ponle vida a los años. Ponle actitud, ponle alegría, ponle optimismo, sé positivo. Y si le pones ese estado de ánimo, y le pones ese estado de ánimo a tu vida, 100% es mejor, porque tengas los años que tengas, ¿cómo te vas a ver? Te vas a ver joven. Punto número 2. ¿Qué hacer hoy para la vejez del mañana? Aparte de un estado de ánimo elevado, hábitos que sumen y no que resten. Es que muchas veces cuando estamos jóvenes, o adultos, pero no adultos mayores, lo vemos muy lejano y no lo tomamos en serio. El Rambam dice 3 cosas muy puntuales que debes hacer en tu juventud para que cuando la persona tenga años encima, se siga viendo joven. ¿Cuáles son los 3 consejos del Rambam? 3 hábitos. Número 1, aliméntate bien. Número 2, descansa bien. Y número 3, mantén una vida activa, no al sedentarismo. Una persona dice, ya, puedo comer papas crujientes todos los días y qué más da. Y tarugos y... así se llaman los tarugos, no los... Puedes comer pura porquería y media y tomar refrescos como jamón a la hora que quieras y las veces que quieras. Y la persona cree que no pasa nada, porque ¿qué crees? A corto plazo o mediano plazo, de verdad no pasa nada. Ahí está, ¿qué me pasó? Me comí una bolsa de crujientes y no me pasó nada. Yo si me como una bolsa de crujientes, Barminan las cires. O sea, una botella de Tums en sí. Una cosa, Shema. ¿Te vas haciendo viejo? ¿Cuándo te das cuenta de que te haces viejo? Cuando ya te gusta el agua mineral, ¿no? O sea, cuando vas a un restaurante y ya no pides coca, pides un agua mineral, por favor. Ya envejeciste. Ahí te tienes que dar cuenta que ya envejeciste. Esa es una señal. Otra señal es cuando a las 3 de la mañana te pregunta tu esposa, ¿dónde vas? No, voy al baño. O sea, cuando te paras a pisar 1, 2 veces, ya estás grande. Ya. Ahí tienes que entender que ya pasaste a otro nivel. Y así situaciones. O cuando ya dices, no, es que no puedo cenar de noche tan tarde porque duermo pesado. Shema Israel. Ese tipo de cosas te dicen que ya tienes edad avanzada. Aliméntate bien. Porque sí, la persona cree que puede comer lo que quiera y como quiera. Y tiene razón, a corto y mediano plazo a lo mejor no le va a pasar nada. Pero a largo plazo cobra factura, a largo plazo cobra factura. Pero como no lo ves tangible a largo plazo, pues entonces la persona le da rienda suelta y hace lo que quiere. Pero si tenemos un poquito de conciencia, cuídate desde hoy, aliméntate bien, descansa bien, dice el Rambam. Esto yo no lo cumplo y lo tendría que cumplir. Pero el Rambam dice por lo menos entre 6 y 8 horas, pero 6 como ya mínimo, que ya estás rozando el mal. Lo ideal son 8 horas que la persona descanse. Pero dormir 2, 3, 4 horas porque te la pasas en el relajo, porque te la pasas viendo, ¿cómo se llaman lo que ves? Estados en tu celular hasta las 3 de la mañana. ¿Qué? O sea, ¿por qué no duermes? ¿Por qué no descansas? Y dices, ya, no pasa nada, estoy joven y al otro día me paro y como un león, Baruch Hashem, rindes todo el día. Pues sí, pero esas noches sin dormir, a largo plazo, ¿cobran o no cobran factura? Entonces dice el Rambam, 1, aliméntate bien. 2, descansa bien.
3, no sea sedentario. La persona tiene que mantener una vida activa. Dice el Rambam el Maimónides, si bien no puedes hacer ejercicio porque no está a tu alcance, porque no tienes tiempo, porque ese es el pretexto de muchos, es que no tengo tiempo para ir al gym, no tengo tiempo para salir a correr, no tengo tiempo para montarme a la bicicleta. Tú sí tienes, Baruch Hashem. Pero, si bien no vas a hacer ejercicio, dice el Maimónides, mantén una vida activa. ¿Qué quiere decir activa? Por lo menos muévete, camina unos pasos. ¿Por qué si vas al banco que queda media cuadra de tu casa, por qué te vas en coche? ¿Por qué si tienes que subir un piso a casa de la abuelita, por qué te subes en el elevador? ¿Por qué si estás en el aeropuerto y tienes que caminar de la sala 10 a la 16, te paras en el pasillo eléctrico así, sin amor? ¡Camina! Ahora lo que hacemos mucho es mejor. ¿Qué hacemos muchos? En el pasillo caminando, para llegar más rápido. Y después de esperar como jamor 16 horas. Número 1. ¿Qué hacer hoy para la vejez del mañana? Estado de ánimo, como nos los enseñó ¿quién? Abraham Avinu. La vejez no depende de la edad, depende del estado de ánimo. Número 2. Hábitos que sumen y no que resten. ¿Cuáles son los 3 hábitos que mencionó el Rambam? Aliméntate bien, descansa bien y mantente activo. Número 3. Escuchen qué increíble. Yo le puse así, pero les voy a decir una prueba de la Torah. Cultiva tu mente. Estudia. Aprende. No pares de estudiar. Decía Leonardo da Vinci, que yo pensé que Leonardo da Vinci solo pintaba. Pero no, parece ser que también escribía. ¿Por qué? Porque en la Monte, un día que fui a dar clases a la Monte, viste que está de moda hoy que en los filos de los escalones ponen así como mensajes escritos. Entonces, para que cuando vayas subiendo las escaleras, como si leen los chavos, ¿no? En las escaleras. Pero bueno, si no leen el libro, ¿qué van a leer las escaleras? Pero bueno. Entonces dice ahí, me encontré con una frase de Leonardo da Vinci, ahí decía Leonardo da Vinci. Me encontré con una frase que decía, la mente de aprender nunca se cansa. A lo mejor todos los demás órganos o miembros de la persona con el paso del tiempo se cansan, envejecen, pierden fuerza, comienzan a tener debilidad. Pero la mente es completamente al revés. Conforme más aprendes y conforme más pasan los años, la vuelves más ¿qué? La vuelves más activa, la vuelves más fuerte, la vuelves más poderosa. Cultiva tu mente y vas a tener una vejez muy digna. ¿De dónde sé? Vean esto. Jacob vino el tercero de los patriarcas. Baja a Egipto después de enterarse que su hijo Yosef está vivo. Y baja a reencontrarse con él. Y también de paso, dice, pues, comida, porque pasaban una hambruna terrible en ese momento y Egipto era un país muy poderoso. Y ya después de conocerse o después de reencontrarse y platicar y todo lo que pasó con el suceso, con los hermanos, que se desenmascaró, todo el rollo, después de todo eso, Jacob ya está a punto de partir de este mundo. Entonces, ¿ya estaba viejito o no? No nada más estaba viejito, estaba ya en las últimas. Yosef, su hijo, se acerca con él, con sus hijos, es decir, con los nietos de Jacob, Efraín y Menashe. Los pone enfrente de él para que les dé Jacob su última verajá. Papá, ya te vas. Dale su última bendición a mis hijos, a tus nietos. Y le pone al mayor enfrente y bajo su mano derecha. Y al menor lo pone enfrente y bajo su mano izquierda. Porque pues obviamente cuando va Jacob a extender sus manos para bendecir, lo normal es que haga esto. Y entonces el mayor, como tiene ciertos beneficios, va a recibir la verajá de la mano derecha. Y el menor va a recibir la verajá de la mano izquierda. Así funciona. El primogénito tiene beneficios. ¿Por qué la mano derecha es más especial que la mano izquierda? ¿No es la misma verajá? Sí, claro que la verajá es la misma. Pero siempre la derecha le lleva mano a la izquierda. ¿Por qué? Porque la derecha en el judaísmo en términos generales representa misericordia. Y la izquierda en el judaísmo en términos generales representa justicia. ¿Por qué es así? Por el que el ángel Mijael, que es el encargado del ángel, es el encargado de traer al mundo por parte de Hashem misericordia, está a nuestra derecha. Entonces la misericordia está a la derecha. Y el ángel Gabriel, que se encarga de traer justicia al mundo por parte de Hashem, está a nuestra izquierda y por eso la izquierda representa justicia.
Es por eso, no sé si han escuchado que hay alajot, que hay que darle prioridad al lado derecho por sobre el lado izquierdo. La persona cuando se viste, primero te pones en el pantalón la pierna derecha, después la izquierda, los zapatos también, la camisa, te vas a bañar igual la parte derecha, después la parte izquierda. Por esto mismo que hay que darle prioridad a la misericordia por encima de la justicia. Es literal una simple demostración. Pero los que tienen conciencia de esto, pues lo aplican, y Yosef tenía conciencia de esto. Y por eso puso al mayor debajo de la mano derecha y al menor debajo de la mano izquierda. ¡Oh, sorpresa! ¿Cuál es la sorpresa? Que al momento Jacob de extender sus manos para dar verajá, ¿qué? Cruza las manos. Y entonces la derecha se la da al menor y la izquierda se la da al mayor. Que entre paréntesis, cuando eso sucede, la reacción de estos dos hermanos, que naturalmente podría ser una reacción de celos, de envidia, de rencor, en un grado más grande de pleito, de discusión, no fue así. La reacción fue de abrazo fraternal y de hermandad. Se abrazaron de amor y de cariño, y cada uno le echaba flores al otro. Y el mayor le dijo al menor: ¿sabes por qué te dio a ti la de la derecha, la importante? Porque tú, aunque seas menor que yo en edad, eres más grande que yo en grandeza. Tú la mereces mucho más que yo, y por eso abuelito te dio la buena. ¿Y saben qué le contestó el menor? No te equivoques, hermano mayor. ¿Sabes por qué a mí me dio la buena, la de la derecha? Porque yo la necesito mucho más que tú. Tú eres el más tzadik del mundo. Tú ni necesitas verajot, hijo de la mañana. Como yo la necesito porque soy un hijo del santo. Como yo la necesito más, a mí me dio la de la derecha. Y se abrazaron. A partir de ese abrazo, todo esto es entre paréntesis, a partir de este abrazo, dice la Torah una frase divina, es decir, una frase del cielo, y aparte hermosa. Bejá yevarej Israel. Con ustedes va a ser bendecido el pueblo de Israel para la posteridad. Todas las generaciones a partir de hoy. Cuando un padre le dé verajá a sus hijos, cuando un abuelo le dé verajá a sus nietos, va a tener que mencionar no a Abraham, no a Isaac, no a Jacob, no a Yosef, no a David Amelech, no a Shelomo, no a Aarón, no. ¿A quién van a mencionar? A estos dos hermanos, que en otra parte de la Torah no pintan mucho. Efraín y Menashe. ¿Por qué? Porque si dos hermanos tienen esta unión, esta hermandad, valga la redundancia, dice Dios: yo quiero que los hijos del pueblo de Israel, la descendencia de Israel, sean bendecidos con ellos, porque no hay nada más bonito que la unión. No hay nada más bonito para un papá, para una mamá, que ver a sus hijos unidos, juntos, respetándose, valorándose, queriéndose, no discutiendo, no envidiando, no celando. Pero eso entre paréntesis. ¿Qué tiene que ver con el tema de la inversión hoy para la vejez del mañana? Es el punto número 3. Que Yosef Atzadik, siendo un hombre inteligente y sabio, ¿cómo reaccionó cuando vio que su papá cruzó los brazos? ¿Sabes cómo reaccionó? Yosef dijo: yo creo que a mi papá ya se le están cruzando los cables. Cruzó las manos porque se le cruzaron los cables. Ya está viejito. O sea, ya está viejito, ya está grande. Ya se le patina. Y entonces Yosef agarra los brazos de su papá para separarlos y regresarlos normal y que los extienda bien. Todavía no les daba la verajá, apenas hizo así. Todavía no daba la verajá, y Yosef agarró los brazos de su papá y le hace: no, papá, dala bien, o sea, normal, porque pensó que ya se le estaba yendo la onda. ¿Y sabes qué le contestó Jacob? ¿Qué le dijo Jacob? Vino a su hijo Yosef: Yadati beni, Yadati. ¿Qué es Yadati beni? Así dice la Torah: Yadati beni. Yadati, ya sé, hijo, ya sé. No creas que soy un viejo que no sirve para nada. Sé perfectamente lo que estoy haciendo y sé mucho más de lo que tú crees, hijo. Así que déjame en paz. Y volvió a cruzar las manos. Es más, ya no le doy braja y ya me muero. No, hubiera estado muy feo ese final, hubiera estado terrible.
Yadati beni, Yadati, sé lo que estoy haciendo. Y cuando Yosef escuchó esas palabras, se cayó la boca y entendió que la vejez de su papá no es de que ya estaba delirando y se le cruzaron las cabezas, al contrario, honró la vejez de su papá y dijo, si papá así quiere, esta es la ley y por algo lo está haciendo. Cuando una persona desde joven cultiva su mente, estudia, aprende, no deja de estudiar, no deja de aprender, cuando llega anciano, cuando llega a edad mayor, tiene este tipo, Baruch Hashem, de sabiduría, de experiencia, de consejos, de inteligencia tan grande que al final todos van a honrar y valorar esa mente brillante que tienes. Y les pregunto, ¿no acaso los más grandes hajamim que tienen fila enorme para pedir o para recibir preguntas y para dar consejos, o simplemente para dar una bendición, qué edad tienen esos hajamim? ¿90 años? ¿95 años? ¿100 años? ¿Ves hajamim que tienen miles de años de edad? Miles es una expresión. Pero los ves y dices, Shema Israel, tiene 100 años y yo esperé una hora fuera de su casa para entrar a verlo y me fui corto, esperé una hora fuera de su casa para entrar a verlo. Hay gente que viaja miles de kilómetros para ir a verlo y hacerle una pregunta y pedirle un consejo. ¿En qué otra religión ves eso? ¿En qué otra religión tú ves que a las personas de 100 años es a las que se les pide consejos? Y es a las que vas a honrar y haces sacrificios extremos para verle la cara nada más. Hace exactamente un año, en el mes de septiembre del año 2024, vinieron 6 jajamim aquí a México, juntos. Pero 6 jajamim de arriba de 90 años de edad cada uno. Y nada más pusimos en la publicidad la foto de cada uno de ellos y los veías así como ángeles. Así ángeles, de verdad, un grupo de 6 ángeles. Se repletó Charles Simha un día a las 7 de la mañana. Jajamim que fueron a rezar ahí y que cada quien habló a lo mejor un minuto. ¡Un minuto! Y todos los que estuvieron ahí, yo dije, ¿cómo van a reaccionar? ¿Valió la pena venir? ¿O no valió la pena repleta? Pues no dijeron nada, no nos pudimos acercar porque están cansados, porque están viejitos. Salieron todos de ahí plenos, llenos de decir, vimos la cara de ese jajam, nos deseó buena suerte. Qué honor y qué respeto se le da a una persona que cultivó su mente toda su vida para llegar a los 90 y 100 años y poderte dar un consejo y poderte dar una bendición. ¿Eso es una vejez digna? ¿Eso es una vejez que quieres o no? ¿Eso es una vejez deseada? No nada más que te volteen a ver y que te pelen, que te pidan tu consejo, que busquen tu sabiduría. Esa es una vejez maravillosa. Cuarto y último y termino. ¿Cuál fue el primero? ¿Cuál fue el primer consejo? Ricardo Arjona. No se trata de edad, se trata de estado de ánimo. No le quites años a tu vida, mejor ponle vida a tus años. 2, hábitos que sumen y no que resten. 3, cultiva tu mente para que le puedas decir a tus hijos, a tus nietos, Yadati, sé más que tú, hijo, a mí no me vengas, sé lo que estoy haciendo y me respetas. Tú. Número 4 y último. La cerecita en el pastel, sin duda la más importante, sin duda. ¿Desde cuándo la persona tiene que pedir para ver a sus hijos en la jupa? ¿Desde cuándo? ¿Sabes que desde que nacen? Hay una tefilá especial en el día del Brit Milá. Tiene 8 días de nacido el bebé. Y cuando ponen en la sillita del Yahweh Nabí al bebé, hay una tefilá que hace el jajam que oficia la ceremonia del Berit Milá. ¿Cuál es la tefilá que hace? Que Shem shenichnas la Berit, kach tizke leachniso, la Torah, la Jupá, le maasim tovim, bejen yiratzom enomarame.
Así como lo están metiendo hoy al Brit Milá, que lo vean en el camino de la Torah, de las mitzvot, de las buenas acciones, y que lo vean entrando a la jupá. Quiere decir que desde los 8 días ya estás deseando verlo cuando. La jupá, oye, pero faltan 24 años, 25 años, 30 años. Desde ahorita acaba de nacer, ya en mis tefilot tengo que incluir verlo en la jupá. Así debe de ser, y si no lo hacen, háganlo. Oye, pero es que está bebé, hazlo. Y si ya tienes hijos grandes, seguramente tendrás nietos. Pide por ellos para verlos en la jupá. ¿Desde cuándo? Desde que están chiquitos. Y en las niñas no es la excepción. Cuando nace una niña, ¿dónde se pide tefilá para verla en la jupá? ¿Dónde? ¿Saben? Cuando le ponen el nombre, para que vean que no miento. Y me la sé de todas, fíjate. Me la sé de memoria, pero como soy humilde, se las voy a leer. Cuando le ponen el nombre a la bebé, el jajam hace un rezo. El jajam hace una tefilá especial. Aquí está. Mishe Beraj. Este es el rezo para poner el nombre a una bebé. Recién nacida, 3 días, 4 días, 5 días. Mishe Beraj imotenu Sarah, Rivka, Rachel, Beleau, Miriam, Nebiá, Abigail, Esther, Malcaba, Abihail, Uye Barej. El que bendijo a Sarah, Rivka, Rachel, Lea, las matriarcas, Miriam, la hermana de Moshe, Abigail, Esther, Malcala de Purim, etc. Uye Barej etayaldá neimá. Que bendiga a Hashem a esta bebé hermosa. Veikare Shema be Israel. Y se llamará su nombre dentro del pueblo de Israel. Juana. Yo qué sé. ¿Por qué se me ocurrió ese? No tengo idea. Bueno, está bonito Juana también. Y después ya que le puso, en ese momento que el jajam menciona el nombre, Juana, ya le puso el nombre, ya está oficial el nombre. Bemazal Tov, que sea de buena suerte. Ubeshaat Berajá, que sea un momento de bendición. Bicadelea, que la hagan crecer y que la vean crecer los padres. Bebriut, con salud. Shalom, con armonía y paz. Umnuja, con tranquilidad. Vizakele había uleima, pongan atención. Que amerite esta bebé a su papá y a su mamá y a su ascendencia. Lirot besimjata ubejupata. Verla en sus alegrías, llámense graduaciones, torneos de fútbol, porque hoy ya todas las niñas juegan fútbol, lo que sea. Verla en sus alegrías. Ubejupata. ¿Qué es ubejupata? Verla en su boda. Oye, tiene un día de nacida, hijo. Desde un día de nacida ya estás pidiendo, ¿por qué? Por verla en la jupá, bebanim zeharim. No nada más pides verla en la jupá, sino pides verla con hijos, con osher, con riqueza, con honor. De Shenimra Ananim, que juntos en familia gocen y disfruten. Yerubumbe se va. Que envejezcan con alegría. Dejen y razón menomar. Ya nada más por esto se me antojó tener una niña. Shema Israel, mi esposa me va a matar. Bueno, Lirot Bejupatá, desde apenas nace ya verla en la jupá, tanto al niño como a la niña, ahí están las pruebas. Porque las tefilot no se hacen a corto plazo, no a mediano plazo nada más, sino hay que tener visión a futuro. Bajo el contexto de la conferencia del día de hoy, no es la excepción el consejo número 4. ¿Qué hago yo hoy para la vejez del mañana? Haz tefila. Pero falta mucho. Haz tefila. Pídele a Dios todos los días. Oye, pero tengo 20 años, 30 años, 40 años, ya tengo que hacer tefila. Sí, hasta allá. Pídele a Hashem que cuando llegues a los 70 años y hasta 120, te regale a Hashem una vejez digna. Te regale a Hashem una vejez maravillosa. Te regale a Hashem una vejez fuerte, con salud, con tranquilidad, con lucidez, con armonía, con utilidad, con autoestima, con cariño, con amor de los tuyos, con tu descendencia al lado de ti. Esa vejez que sueñas, pídesela hoy.
Y si desde hoy se la pides todos los días, pues como dice el dicho, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Tú dices y pides una, y pides dos, y pides 100, y pides 1000, que Hashem te lo va a conceder por la constancia de tus tefilot. El rey David escribió en el Teilim, y termino: Al tashlicheni le'et zikna. Hashem, no me arrojes, no me avientes. Le'et zikna, no me abandones cuando llegue el día o el momento de mi vejez. Que tenga una vejez tan hermosa que pueda ser yo independiente y me pueda valer por mí mismo, y pueda hacer las cosas yo solito, y pueda tener salud y no necesitar de nadie, y tener el amor de todos. Esa tefilá la pedía David Amelech. Pero ¿desde cuándo la pedía David Amelech? Desde su época de juventud. David Amelech desde chiquito pedía tefilá para tener una vejez maravillosa. Podemos repetir esa misma tefilá. Al tashlicheni le'et zikna. No me arrojes, no me abandones. Damas y caballeros, la vejez en el judaísmo es una bendición, no lo contrario. Por lo tanto, tenemos que aspirar a vivir muchísimos años. Pero hay que ayudarnos. Si queremos vivir tantos años, hay que ayudarnos. La manera de ayudarte es tu estado de ánimo elevado, hábitos que sumen y no que resten. Cultiva tu mente y haz tefila. Que tengan una vejez maravillosa y que todos juntos vivamos 120 años